Bueno, perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo. Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes. Muchos habían estado en la actividad anterior, a los nuevos que se suman acá nuevamente, por estar en estas actividades que inauguramos con la Semana Unipe Virtual 2021 en esta edición de invierno, en donde durante el transcurso de toda la semana se van a ir dictando varias actividades, todas de docentes aquí de esta casa de estudios. En este caso vamos a continuar con la actividad de Santiago Peña de la Matanza de San Bartolomé. Mientras tanto, acá tenemos también el cronograma de las diferentes actividades que se van a ir dando estos días. Se pueden inscribir por el mismo lugar. Y voy quitando la pantalla, así le dejo el lugar a Santiago, si quieres ir compartiendo tu presentación, Santiago, y lo presento. Nuestro expositor, Santiago Francisco Peña, es historiador, estudió en la UBA y en la Universidad de París-Sorbona, donde hizo su doctorado sobre el humanismo francés del siglo XVI. Dicta la materia Historia Moderna en UNIPE, además de seminarios sobre Renacimiento, Humanismo y Reforma. Así que le damos paso a su presentación y hacia el final de esta presentación pueden ir dejando las preguntas si quieren o comentarios en el chat y después los podemos retomar hacia el final para poder conversar con Santiago. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Belén, muchas gracias a todos los presentes. Efectivamente hoy lo que vamos a ver es sobre un episodio de los más paradigmáticos de la violencia religiosa en la Edad Moderna. Sin dudas el más paradigmático, más importante, el más significativo de la Francia moderna, que ha recibido, digamos, interpretaciones muy diferentes ya desde el comienzo en relación a cuáles fueron sus causas, cómo se gestó, quiénes fueron sus agentes, quiénes fueron sus víctimas, tal vez ahí es donde menos dudas hay, cuáles fueron las proporciones de esta matanza, y eso dio lugar, además de estas interpretaciones, a representaciones que tienen su origen en estas interpretaciones contemporáneas y posteriores. Entonces vamos a tratar de trazar un poco una genealogía de la interpretación del fenómeno, pero lo primero que tenemos que hacer es, vamos a tratar de referir y tratar de reconstruirlo. En primer lugar, nosotros hablamos, acá pusimos como título La Matanza de San Bartolomé para hacerlo un poco más neutro, pero en general se lo conoce como la masacre de San Bartolomé. Y la palabra masacre no es casual, porque la palabra masacre, básicamente en el concepto, con la forma en que hoy la utilizamos, es decir, por definición como el ejercicio de violencia con intenciones de matar, aplicado a víctimas indefensas, es decir, incapaces de defenderse, es un concepto que precisamente nace en este tiempo y espacio, me refiero a la Francia del siglo XVI. La palabra masacre viene del massacreur, que era el instrumento del carnicero, ¿sí? Y aparentemente en las fuentes, hasta donde sé, la primera vez que es utilizado de esta manera es en la década del 50, haciendo referencia a un episodio que tiene lugar en la década del 40, en 1545, que es la matanza, o ya podemos empezar a hablar de la masacre, que lleva a cabo la corona francesa, o sea, agentes de la corona francesa, sobre dos poblaciones occitanas, de Mérindol y Cabrières, dos poblaciones, digamos, identificados con la herejía valdense, que en ese momento estaban desarrollando vínculos y tratando de uniformizarse con la reforma protestante, que para ese momento ya estaba prácticamente institucionalizándose. No voy a adentrarme en el episodio, pero simplemente quería mencionarlo para poner la matanza de San Bartolomé o la masacre de San Bartolomé en este contexto particular, es decir, donde la violencia religiosa alcanza ya estas dimensiones de crueldad, es tan particular, no es tan diferente de otras, sobre todo en esa región, ¿no? Por lo que hablaba Alfonso antes de las herejías medievales, lo fuerte
que eran precisamente en esa región, el caso de los albigenses, por ejemplo. Pero vamos a pasar un poco hacia las particularidades de la matanza, y específicamente ver un poco esas características de qué peso tenía la Reforma Francesa y qué formas tomó esta violencia religiosa en ese tiempo. Queríamos ver una dimensión, vamos a ver una cuestión demográfica, solamente para tener la foto de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma en Francia. Sabemos que el reino francés era el más numeroso, el más poblado, digamos, en la cristiana occidental. Hacemos una comparación simple con las grandes unidades o no tan unidades políticas, como hablar de Islas Británicas, Italia, Sacro Imperio, técnicamente no es correcto, pero bueno, solamente para hacer un poco comprender de las dimensiones, las diferencias de Francia respecto a estas otras regiones. Entonces hablamos de 18 millones frente a 4, 12 o 9, o sea, claramente estamos hablando del reino más poblado de la época. Y los protestantes en particular se calcula que podían llegar a ser unos 2 millones, y era un 10% de la población del reino, que a simple vista puede no parecer un número importante, pero sí lo era por el peso específico de esos protestantes. Me refiero a la cercanía que tenían respecto a los resortes del poder. Para dar un ejemplo, para ver solamente una muestra, vemos en París en particular, se calcula que había una suerte de alrededor de 15.000 protestantes, tendría que ser un 5% de la población, y estaban repartidos básicamente las mayores proporciones, la mayor artesanos, comerciantes, ahora de la burguesía urbana, también una fuerte proporción de soldados y nobles, que ahí a veces en París no es tan representativo, pero cuando uno va hacia el sur de Francia encuentra una proporción muchísimo más grande, y eso es clave para comprender un poco la distribución geográfica de la reforma y por qué ciertos episodios de violencia surgen en cada lugar y qué formas adoptan. Siguiendo con la dimensión geográfica, solamente para poner un poco en perspectiva, lo que vemos es precisamente esta llamada media luna protestante, básicamente que comprende todo el sudoeste de Francia, sobre todo si uno va a la región fíjense que hablábamos antes de la Occitania, de la zona pirenaica, el Bearn, o sea, la Baja Navarra, Ducado de Aquitania, con la Gascoña, el Guyena, bueno, y ahí tenemos todas esas regiones muy fuertes de gran proporción protestante, y a la vez vamos a ver con una relación muy particular con esas ciudades que permanecían católicas, y eso va a tener va a explicar muchas cosas cuando lleguemos a la época, al momento de las masacres. Con respecto a la ejecución por herejía, ¿sí? en todos estos años, más bien esa media luna parece trasladarse hacia el noroeste, o sea, donde también lo que se ve precisamente en esa tensión, justamente en el sudoeste de Francia, las ejecuciones parecen ser menores precisamente por el peso específico de los propios protestantes en relación al control de la justicia o la autonomía frente a directivas del poder central, la independencia de los parlamentos y la composición de esos parlamentos de justicia. Pero así todo también vemos que en el siglo XVI Francia no es el reino donde hayan sido más importantes las discusiones por herejías si los comparamos con lo que sucedía en el Sacro Imperio, los Países Bajos, o incluso Inglaterra, Escocia, España o Portugal, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver ahora son como explosiones de violencia religiosa, no necesariamente acompañadas de procesos judiciales. Arranco un poco de atrás solamente para ver cómo llegamos a esto, es decir, cómo se gesta esto, porque para ver hasta qué punto podemos atribuirlo simplemente a una explosión, o esto es algo que viene, que responde a ciertas lógicas. Solamente para poner en perspectiva, en 1559 muere Enrique II,
era un rey, digamos, un rey fuerte, asentado, que estaban celebrando en ese momento la firma del Tratado de Paz con España después de unas guerras que venían ya desde fines del siglo XV. Y precisamente en esas celebraciones, un accidente, una justa, él se accidenta y muere, y sus sucesores eran sus hijos, que todavía eran jóvenes. En el caso de Francisco II, quien lo sucede, tenía 20 años. Y es Catalina de Medici, es decir, la viuda de Enrique, quien intenta mantener a la corona autónoma de estas tensiones entre católicos y protestantes que, tras el final de las guerras con España del Imperio, obviamente, estaban, digamos, todas estas tensiones que tal vez estaban un poco neutralizadas por la guerra externa. De repente se veía como aumentaba el potencial de violencia, de violencia interna. Entonces ahí sucede un episodio que no va a ser el único, la llamada Conjura de Amboise, en el cual unos nobles reformados intentan controlar, es decir, controlar físicamente a la corte, de manera tal de conducir a la corte hacia un principio tal vez una tolerancia, y después tal vez, ¿por qué no?, a la conversión a la fe reformada. Esta conjura es descubierta, varios nobles son ejecutados. Ahí sí tenemos una ejecución judicial, pero bastante sumaria, en el sentido de que es la propia corte, la propia Catalina, en el momento que identifican esta conjura, actúan de manera sumaria. Sin embargo, Catalina, intentando no desequilibrar, es decir, no poner a la corte bajo control de la nobleza más ultramontana, es decir, que priorizaba la fidelidad a Roma por sobre la concordia, digamos, por sobre cierta armonía civil, podríamos decir, sancionan el edicto de Romorantin, donde se le concede cierta libertad de conciencia a la fe reformada, y se proyecta hacer un concilio nacional, que va a ser el coloquio de Poissy en 1561, el año siguiente, que no va a desembocar en acuerdos duraderos ni sólidos. Para agravar la situación, muere Francisco II inesperadamente, y lo sucede su hermano Carlos IX, apenas unos 10 años, bajo regencia ahora directa de Catalina de Medici. En estas circunstancias es cuando estalla la primera guerra de religión. Se habla que diríamos que hay unas 8 guerras, desde 1562 hasta la firma del edicto de Nantes en 1598. Esta primera guerra de religión estalla en 1562, precisamente con una masacre, es decir, con otra masacre. El duque de Guisa, que vendría a representar esta nobleza que les decía que prioriza la fidelidad a Roma por sobre la concordia, para decirlo de alguna manera, obviamente, el duque de Guisa, en tanto representante, digamos, de una facción, vendría a expresar eso. Eso no significa que el duque de Guisa no buscara siempre acuerdos y siempre intentos de encontrar una suerte de armonía que le permitiera mantener una condición de preeminencia. Pero había también un elemento de intolerancia religiosa que estaba presente, porque en cuanto este edicto de Romorantin el edicto de Amboise de 1562, un edicto que es sancionado después del coloquio de Poissy, permitía el ejercicio del culto reformado por fuera de las ciudades, en presencia de oficiales reales, y el duque de Guisa, en Bassí, cerca de sus dominios, descubre una misa reformada, e interpreta que se están rompiendo los términos del edicto y procede a una represión que desemboca en una masacre. Esa masacre pone en armas a la nobleza reformada y estalla la llamada Primera Guerra de Religión, que dura alrededor de un año. Termina con otro edicto que básicamente intenta volver
¿sí?, a la situación previa de un año anterior, pero en este caso el culto, digamos, solo es autorizado en las casas de los grandes señores, ¿sí?, y en el caso de sus súbditos, sus cortes, y en algunas ciudades en particular, pero ya no es un poco más restringido que el edicto de enero de 1562. Caterina de Medici fuerza la declaración de mayoría de edad de Carlos IX para intentar fortalecerlo, lo lleva en un llamado Tour de Francia durante 2 años, y el mensaje que intenta transmitir Catalina es de concordia, es decir, de que esa primera guerra fue una excepción y que la corona no alienta ese tipo de tensiones y que está intentando no tomar partido. Sin embargo, de acá sucede algo que va a ser muy importante en las interpretaciones de la matanza. Hay un encuentro entre Carlos IX, Catalina, o sea, básicamente entre Catalina y el Duque de Alba, que en esos momentos, bueno, que en verdad era quien 2 años después va a ser el azote de los protestantes en los Países Bajos. Su reputación va a quedar asociada a la represión feroz en la memoria protestante. Entonces, este episodio, que en ese momento tal vez no resultó significativo, va a ser considerado en retrospectiva después de la masacre como si en ese encuentro de Bayona, en una localidad en el País Vasco, francés y español, ese encuentro habría sido una suerte de trama, ¿sí?, como precisamente una estratagema, ¿sí?, de tramar, perdón, una estratagema para llevar a cabo una matanza de protestantes. Pero bueno, nada indica que eso haya sido así, pero es importante la memoria protestante. Al mismo tiempo, porque acá estamos hablando de masacres de parte de católicos contra protestantes, pero también es importante hablar de las llamadas de la violencia iconoclasta por parte de protestantes contra católicos, específicamente dirigida a los lugares de culto católicos, es decir, a la profanación de imágenes y de lugares sagrados, y también el asesinato ritual de sacerdotes y monjes del orden sagrado, que hablaba Alfonso recién en su presentación, es decir, ir contra un sacerdote y monje, es decir, además contra alguien que ha sido consagrado, ¿sí? Y estos cadáveres de estos sacerdotes y monjes eran expuestos de manera ritual, es decir, no eran solamente ejecutados, sino que, por ejemplo, eran expuestos su vientre, sus tripas, eran desmembrados. Entonces había episodios que tenían mucho que ver con el tipo de violencia simbólica por parte de los protestantes. Y un año después también va a ser la llamada Michelade de Nîmes. Para mí sería más bien en el sur, muy cerca de la frontera con el Roussillon, digamos, muy cerca de Cataluña. Y en el caso de la Michelade de Nîmes, más bien en el sudoeste, en el sudeste. Y también, en este caso, hay otra matanza importante de sacerdotes y monjes, una muy similar a la de Pamía, pero en este caso una escala bastante mayor. A esto se le suma otro intento de la nobleza protestante de tomar control de la corte, llamada Sorpresa de Meaux. Meaux hoy es un suburbio de París, pero en ese momento era una ciudad muy cercana, y la corte permanentemente iba de París a Meaux, y en ese momento los reformados intentan tomar control de la corte. Eso lleva a otra demostración desde el punto de vista de cierto sector de la nobleza católica, y tal vez incluso de la propia Catalina en ese momento, de la carácter sedicioso de parte de la nobleza reformada. Todas estas circunstancias conducen a estallido esta segunda guerra de religión, que va a durar también un año, de 67 a 68. Y el protocolo va a ser muy similar. Se firma esta llamada Paz de Longjumeau, que restablece el Edicto de Amboise un par de años antes, pero como es habitual en estos edictos, no termina de convencer a ninguna de las partes, y pronto estalla una tercera guerra que va a durar unos 3 años, que va a ser inmediatamente anterior a la masacre de San Bartolomé. En esta guerra es importante marcar 2 cosas. Por un lado, el lugar de preeminencia que toma
el duque de Anjou, es decir, el hermano menor de Carlos IX, Enrique de Anjou, que va a ser el futuro Enrique III, como comandante de las tropas en la victoria de Jarnac contra los protestantes. Fue la más importante de todas las batallas de la Tercera Guerra. Y Gaspar de Coligny, que pertenecía a la familia de Chatillon, una familia muy importante y prominente, que pasa a convertirse en una suerte de líder del partido protestante tras la muerte de Louis Condé, que era en ese momento tal vez la referencia principal. Louis Condé, digamos, ligado por sangre a la familia Borbón, ligado por sangre a la familia real. O sea que ahí ya se están también algunas de las piezas de personajes que van a ser protagonistas en la masacre de San Bartolomé. Una vez más, se intenta con un edicto poner fin a la guerra, se concede libertad de conciencia, etc. Se establecen las llamadas ciudades seguras, ciudades donde se permite a los protestantes como ser una suerte de enclave confesional. Pero, una vez más, esto no conforma a las partes. Y hay un episodio en particular que me quería referir en la ciudad de París, que el edicto de Saint-Germain intenta, digamos, una política de ni vencedores ni vencidos, en la cual no se exacerbe la memoria del vencedor. Y un episodio en la ciudad de París, muy cerca, ahora vamos a ver, muy cerca del centro de poder, que era la familia Gastino, una familia protestante, cuyas propiedades fueron saqueadas y destruidas por sus propios vecinos, y luego habían emplazado una cruz sobre su propiedad destruida. Tras el edicto de Saint-Germain, lo que Catalina o la corte ordena, sacar esa cruz y restituir las propiedades a la familia Gastín. Y frente al intento de desplazar esa cruz, hay un conato de rebelión popular, es decir, de vecinos católicos que resisten este intento, o sea que claramente se oponen a la política ni vencedores ni vencidos. Y esto es, como les digo, 20 de diciembre de 1971, es decir, ya estamos cada vez más cerca de estos episodios. Y hasta geográficamente es muy cerca. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Entonces llegamos a 1572. ¿De qué se trata? Catalina de Medici intenta, convence a Jean d'Albret, que era la reina de Navarra, es decir, la viuda de Antonio de Borbón. Antonio de Borbón, el rey de Navarra, ya había muerto unos años antes, que si bien nominalmente católico, era especialmente permisivo, digamos, con la reforma en su reino, lo cual hace sospechar, tal vez con justicia, de que él mismo fuera reformado, simpatizara por la reforma, y la propia Jeanne d'Arc sí se convirtió a la reforma eventualmente. Al igual que su hijo, Enrique Navarra, el futuro Enrique IV. El acuerdo es casar a Enrique de Navarra, el hijo de Antonio Borbón con Jeanne d'Arc, con Margarita de Valois, es decir, la hermana del rey, hija de Catalina de Medici. De esa manera intentar unir a las familias, porque eran primos, pertenecían a la familia, a la sangre real. Mientras, Coligny, que había sido nombrante de almirante, intentaba convencer a la corte que Francia apoyara a los rebeldes holandeses contra España. Hoy probablemente, más que probablemente, seguramente con la certeza de que eso condujera a la corona a tomar partido por, digamos, de un punto de vista geopolítico hacia los sectores, hacia el sector protestante de esta guerra europea, digamos, que está teniendo lugar hace algunas décadas. Obviamente esta posibilidad provoca una fuerte resistencia, porque España no solo era la mayor potencia militar de la época, sino que además España venía a representar la corona católica por antonomasia, es decir, bueno, no sé desde el punto de vista francés por antonomasia, pero me refiero a que en ese momento Felipe II era especialmente sensible a
a alinear su proyecto imperial con la lucha contra la reforma, tanto hacia el interior del reino como hacia afuera. Los documentos van a probarlo, pero aparentemente ese proyecto de línea es rechazado justo algunos días antes del, aparentemente descartado, pero bueno, queda ahí en tensión, unos días antes del casamiento, que las bodas suceden el 18 de agosto, y en esas bodas, obviamente, quienes son invitados digamos, toda una buena parte de los invitados a esas bodas son obviamente protestantes, buena parte de la nobleza protestante. Entonces la ciudad de repente pasa en ese contexto que hablábamos de la Cruz de Gastín, donde hay una fuerte sensación de violencia inminente, de repente es una ciudad que se llena de nobleza protestante, vestida para la ocasión, es decir, vestida para la ocasión en el sentido de que ser protestante también implicaba desde lo simbólico inmediato, ¿sí? Es decir, de color negro y cuellos blancos. Costumbres que también las distintas se hacían visibles porque la intención era que fueran visibles también. Y en esta circunstancia sucede este atentado contra Coligny. Se le disparan, lo hieren, no de muerte aún, pero queda herido, bastante mal herido, y comienza una situación de amenazas por parte de buena parte de la nobleza protestante, en el sentido de pedir represalias, y la parte de la nobleza católica de aprovechar las circunstancias, ¿sí? Para terminar, digamos, aprovechar una estratagema que probablemente nunca existió, pero aprovechar. Y efectivamente, en esa madrugada se aprueba, ¿sí? Aparentemente, obviamente no hay papeles que lo prueben, pero sí, la matanza de Coligny y de varios otros líderes protestantes. Durante esa noche, son las propias guardias urbanas de la ciudad las que llevan a cabo parte de esa tarea, también parte de la corte, en los cuales están el duque de Guisa y el propio Enrique de Anjou, el hermano de Carlos. Se corre el rumor, empieza a circular, de que el rey ha autorizado la matanza de protestantes y que este es el momento que se estaba esperando. Y ahí se desencadena la masacre propiamente dicha. Es decir, guardias urbanas, pero también vecinos de la ciudad comienzan una acción de violencia sobre vecinos protestantes de la ciudad y sobre la nobleza protestante. Entonces, básicamente eso es la llamada masacre de San Bartolomé. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, lo que sucede, acá es por ejemplo una topografía de París, no es la época, acá estamos viendo en la imagen de arriba, estamos viendo de la ventana del Louvre, por ejemplo, ¿no? Del otro lado del río tenemos el Faubourg de Saint-Germain, que en ese momento estaba extramuros, ahí es donde estaban alojados la gran mayoría de los nobles protestantes. Y vamos a ver, y desde acá casi estamos viendo dónde estaba alojado Coligny. O sea que todo sucede en esa, por lo menos la parte protestante, de la nobleza. Y después, si acá tenemos una imagen un poco más, nos permite orientarnos un poco mejor, tenemos, fíjense, la Cruz de Gastín está casi en el puente de la isla de Cité, y el Hotel de Ville, donde estaba la alcaldía, digamos, donde se toman esa decisión de las guardias urbanas, y el Faubourg Saint-Germain, como les decía, extramuros de la ciudad, pero... entonces, bueno, esto es lo que sucede en París, al menos. Y los episodios son niveles de violencia extrema, de crueldad extrema. Es decir, no hay asesinatos de niños, de mujeres embarazadas, en el caso de... Muchas veces esas matanzas eran acompañadas por tratamientos rituales sobre los cuerpos, desmembramientos, en fin, hay todo un patrón de comportamientos violentos que se reproducen. ¿Y qué pasa? Hay un efecto contagio, digamos, no en un sentido metafórico, sino en un sentido que la noticia, a medida que iba corriendo, iba provocando iban despertándose dinámicas similares que evidentemente estaban latentes. Entonces, primero tenemos Meaux, que como les decía es
es ahí muy cerca de París, hoy es casi un suburbio, digamos. Orléans también muy cerca, en la región, yendo para la región central y el Valle del Loire, en la Charité, ya pasamos a Anjou, acercándonos un poquito a la Bretaña queda un poco afuera, pero estamos acercando un poco. La Bretaña tal vez no hubiera sido necesario porque ahí es donde menos peso tenían protestantes, pero ya tenemos la ciudad como Angers, Lyon, ya empiezan ciudades cada vez más importantes, Montreuil también es una ciudad importante, Bourges, Rouen, llegamos a la Normandía, había una situación ahí de permanente tensión y conflicto, también por la cercanía con los Países Bajos. Bueno, el sudoeste, claramente, que era siempre una zona de conflicto. Burdeos y Toulouse, que precisamente son dos ciudades muy católicas, rodeadas, ¿sí? Digamos, en zonas de una fuerte presencia protestante. A tal punto que cuando uno va viendo acá en la zona del Ródano y la Occitania, uno va encontrándose, ¿sí?, con violencias protestantes más que violencias católicas. Después estos verdes tendrían las violencias católicas por fuera de las ciudades, digamos, estos amarillos, violencia protestante. Entonces, eso es un poco, entonces cuando hablamos de la masacre de Saint-Barthélemy, fíjense que terminamos en octubre, empezamos en agosto y terminamos en octubre. Entonces, por eso es un proceso que no se limita a la ciudad de París y lo que sucede en París, sino que también hay que verlo como un fenómeno que se reproduce en todo el reino. Para ver de números un poco. Hay obviamente diferentes fuentes que proporcionan diferentes números. En sentido de víctimas, solo en París, porque ahí es obviamente donde más se concentró, porque claro, en el resto de las ciudades tal vez no llegó a desarrollarse con la virulencia con la que sucedió en París y con la duración que tuvo en París, que fueron 3 días enteros, ¿sí? 3 días y noches. Entonces, en París se habla de entre unos 2.000 y unas 10.000 víctimas. Pero 10.000 podría ponerse en duda porque la fuente es una fuente, es en las Memoires del Stas de Simón de Goulart, que fue quien estaba continuando el martirologio de Jean Crespin en ese momento, o sea, como que claramente tiene un objetivo propagandístico. Y la que menos es una fuente católica que habla de unos 2.000. En el medio se proponen números diferentes, entonces uno podría llegar a ser, no equivocarse si uno va entre los 2.000 y los 7.000, por ejemplo. De todos modos son números bastante catastróficos, ¿sí? Pasar de un 65% ya sería difícil encontrar otros ejemplos, ¿no? A que fuera el menos, estamos hablando de un 14% de la población protestante parisina, ¿sí? Después cuando pasamos al reino, también vamos de entre unos 20.000 y unos 70.000. Probablemente el número de 20.000 puede ser bastante razonable por la fuente. Fuente es un historiador protestante, la Poperinía, pero que es uno de los grandes pioneros en el desarrollo del método histórico bastante riguroso. Entonces el número 20.000 puede ser bastante fidedigno, pero uno podría incluso impulsarlo un poco más, como otras fuentes van sugiriendo. Pero pasa a ser entre un 1% y un 3% de la población en el lapso de un par de semanas a un par de meses. O sea que es por eso que este episodio está en la memoria histórica, también por la dimensión estadística que tiene y no solamente por la dimensión ritual. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, estos son algunos de los testimonios, ¿sí? Perdón que no los leo ni los pongo todos, pero solamente mostrar un poco que, digamos que existen testimonios directos sobre todo esto. Esa es la famosa pintura de François Dubois, la que está acá a la izquierda. François Dubois fue testigo de esto. Y ahora vamos a ver un poco cómo se van repitiendo algunas de lo que muestra esa pintura. Por ejemplo, el defenestramiento, que acá van a ver Coligny siendo tirado por la ventana, igual que acá, siempre hay un defenestramiento. Entonces ahí uno va probablemente uniendo esos denominadores comunes para tratar de reconstruir el hecho de la manera más fiel posible. Aparentemente el defenestramiento de Coligny fue exactamente así, por ejemplo, esto diría, ¿no? Pero vamos a tratar de pasar un poco a cuáles son las fuentes que lo van reconstruyendo el episodio. Voy a tratar de ser un poco rápido, no leerlos mucho, pero simplemente para tratar de ver cómo
en ese propio momento ya tenemos testigos que están dejando registro. Aparentemente una de las primeras sería, fíjense, entre el 24 y 27 de agosto, ya está escribiendo cartas, es el nuncio en Francia, Antonio María Salviati, estaba ahí en París, y ya envía cartas en los días en los que está pasando la masacre, y básicamente eso, describe cómo son asesinados, y cómo hay saqueos, y sugiere que muchas de esas razones son, diríamos, eran poco piadosas, diría, desde un punto de vista, porque señala, no es que matar a nadie sea piadoso, pero me refiero que hasta el propio nuncio. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando las noticias llegan a Roma, una de las primeras, la primera reacción por parte de Gregorio XIII, el Papa, es de celebración. Y después va a ser quien le va a encargar a Giorgio Vasari hacer esa representación sobre la masacre que hasta el día de hoy está en el Palacio Vaticano. Pero bueno, María Salviati ya le está advirtiendo que esta fue una situación de violencia desbordada y, insisto, en los términos de la época, incluso para esos términos poco piadosos. Después está este registro de la ciudad de París, donde efectivamente dice que el prévôt de los mercaderes, o sea, parte del gobierno de la ciudad, recibe la orden. O sea, que es la propia corte que les ordena llevar a cabo la masacre, y que se empieza a correr la voz de que el rey lo había autorizado, y que eso, bueno, pues conduce a la masacre, digamos, desbordada, ¿no? Pero está admitiendo los propios registros de la ciudad que eso sucedió. Acá tenemos esto, lo que decía Simón Goulart, como les digo, es una fuente que hay que prestar atención desde de dónde viene, porque él es quien se está encargando de extender el martirologio de Jean Crespin, o sea, quien estaba, que había muerto justo antes, y él estaba continuando su obra, es decir, de la cronología y la historia, de hagiografía tal vez, estoy exagerando la palabra, pero ¿no? Es un martirologio, ¿sí?, de las víctimas de la intolerancia a la fe. Y bueno, reproduce escenas como las que me comentaba antes, y agrega esto, ¿no? Como maten a todos, el rey lo ordena. Eso es algo que se repite bastante, que aparentemente iban por las calles diciendo el rey así lo ordena, y que eso fue lo que alimentó que esta dinámica se retroalimentara, ¿sí? Bueno, acá son otros episodios, en este caso es el famoso testimonio de la mujer embarazada y el asesinato de un niño de 18 meses, es decir, a ese nivel estamos hablando de una violencia abyecta, o sea, de puntos que no está la lógica de un adversario contendiente, sino directamente de una violencia de estricto odio religioso. Pues en este caso es interesante esta fuente porque se le atribuye a François Hotman. François Hotman era un importante protestante prominente, digamos, que ha dejado una obra que hasta el día de hoy la trabajamos mucho, y una de las cuales también se le atribuida a él, que es la Vindicia de contra tiranos, que está muy relacionada a esta lógica, a este contexto en particular. Entonces esta fuente se la cita bastante también por ese motivo, por quién sería el autor, a pesar de que lo publica con seudónimo. Pero, ¿qué está haciendo acá? Otra vez está diciendo esto es responsabilidad de la reina madre. Esto es lo interesante, porque ya los protestantes están diciendo, bueno, fue la reina madre. Es ella la que, en principio un poco desligan al rey, pero dicen que sí fue la reina madre, y es otra imagen destinada a perdurar. La idea de Caterina de Medici como una viuda negra que hasta el día de hoy sobrevive, ¿no? Ahora vamos a ver algunas representaciones. Esto es otra... este es el caso de embajador florentino, que le atribuye a Catalina otra vez el rol primordial, o sea que no solo los protestantes, sino que también acá tenemos una fuente
teoría sin intereses particulares en el acontecimiento, le está atribuyendo a Catalina la responsabilidad. Lo mismo el embajador veneciano, con lo cual algunas piezas de recompensa parecen empezar a cerrar. Pero lo curioso y lo irónico es que la versión más radical, que un poco les anticipé antes, que tiene que ver con que todo esto fue una estratagema, desde aquel encuentro con el duque de Alba en Bayona, irónicamente es una fuente católica, es decir, Camilo Capilupi, funcionario de la curia papal, que es el que redacta esto, o sea, plantea como algo virtuoso de parte de Catalina haber hecho eso. Y esta fuente es tomada, o bien, por editores protestantes. Entonces, donde más va a ser publicada esta obra es en Ginebra, porque finalmente está probando que esto fue una estratagema, que fue una traición por parte de Catalina, etcétera, etcétera. Pero, irónicamente, el origen es una fuente católica. Y también otra versión que empieza a surgir fuerza en el mismo 1572 es que en verdad fue una respuesta, la masacre fue una respuesta a un intento de sedición por parte de los protestantes. O sea, que digamos, empieza este cura católico, Claude Othon, que sostiene que eventualmente esto fue una respuesta, fue como un ataque preventivo. Entonces, como ven, se van formando ya cuáles son las interpretaciones. Se les escapó, fue una circunstancia, o fue una estratagema, o el rey no tuvo nada que ver, o sí lo tuvo. Pero, como vemos, en verdad, es difícil reconstruirlo porque son todas fuentes que están diciendo cosas distintas. Ahora vamos a algunos denominadores comunes, pero al fin y al cabo distintas. Bueno, esto insiste. Ahora, el papel del rey. El rey tiene 3 posturas distintas durante esos mismos días. En principio dice, sostiene la hipótesis de la conspiración. Después afirma que en verdad fue el duque de Guisa que actuó por motus propio. Y finalmente, que fue una decisión de él. Son 3 posiciones que toma el rey en cuestión de días. Entonces, fíjense lo confuso, lo difícil que es reconstruir el hecho, porque es el propio rey, por ejemplo, que está firmando 3 posibilidades distintas. Acá sigue la otra declaración del rey. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Tras la masacre, el rey manda a acuñar monedas en las cuales él es presentado, bueno, en esta sería una visión bastante tradicional, y en esta otra, como Hércules, ¿sí? Capitando a la hidra, ¿no? O sea que el propio rey en su momento ya está... hay un problema ya ahí de memoria. ¿Hasta qué punto esta memoria va a sostenerse? ¿Fue un episodio más? Y el rey puede presentarse y hacerse responsable, o es algo que la corona después va a intentar despegarse, porque después con el paso de los años la corona va a intentar despegarse del episodio, pero acá vemos que el propio monarca está enviando a acuñar una moneda donde él está decapitando a la hidra hugonota, ¿no? Bueno, y siguen las fuentes, los testimonios siguen reproduciéndose. Solamente los muestro, pero se van radicalizando sus interpretantes. Bueno, yo lo que quería ver acá, la cuestión de las representaciones, ya con esto voy terminando. Algo que se repite en las fuentes, así como lo del defenestramiento de Coligny, es decir, que siempre hay una imagen de alguien tirado, que es lanzado por una ventana, también es la historia del rey Carlos con un arcabuz. Fíjense como en todas las representaciones de la época y posteriores, siempre está en una ventana Carlos apuntando con un arcabuz. Si uno se lo pone a pensar, es difícil entender qué hubiera hecho Carlos con un arcabuz desde el Louvre. No tiene mucho sentido. No tiene tampoco mucho, no se relacionaría muy bien tampoco con el vínculo que él tenía con Coligny, por ejemplo, que tenía un vínculo muy cercano y se piensa hasta de afecto. Y nada indica tampoco en el espíritu de Carlos IX, pero lo que sí,
que era conocido como un rey cazador. Tenía uno de sus grandes gustos, era la caza. Entonces, aparentemente, se reprodujo, y en algunas fuentes, en varias fuentes se repitió esta forma de el rey disparando con arcabuz desde la ventana del grupo. Y bueno, acá hay algunas fuentes que efectivamente sostienen eso, y la famosa esta, mátenlos para que no quede ni uno solo que me lo pueda reprochar. Eso es bastante literario, no está claro en las fuentes en ese momento, pero sí en el siglo XIX y XX empieza a surgir esa idea de que en verdad Carlos se arrepiente de lo que hace, pero la única forma de tapar su crimen es llevándolo a su máxima, radicalizándolo, ¿no? Y esta imagen de Carlos, fíjense, reproducida, por ejemplo, esto es un chocolatín de principios del siglo XX, ¿sí? Donde está un poco la idea de Carlos con Catalina tramando. Esto leí un chico que abría un chocolatín, ¿sí? Y esa era la historia oficial, ¿no? de la masacre. Y esta idea un poco se fue reproduciendo por ejemplo, esta es una imagen que ya vimos, pero también en el cómic, ¿no? En la cultura francesa, esta cuestión del cómic, y hasta llegó a hacer toda esta serie, y una dedicada a él, ¿no? Donde se lo ve como un adicto a la sangre, ¿sí? Y esto también se muestra eso porque Carlos IX tiene una muerte horrible en la cual muere transpirando sangre, ¿no? Entonces hay toda una dimensión, una imagen que se va creando en torno a eso. Pero bueno, hasta ese punto se llega, ¿no? Y la otra imagen que quería mostrar un poco es la de Catalina como quien tramó todo esto, y como una suerte de... Eso ya en su propia... En aquellos años, ya se la identificaba a ella como con una dinámica maquiavélica. Ya se utilizaba, de hecho, el término maquiavélico nace en la Francia de la década del 70. Ella, siendo la familia de los Medici, se interpretaba, y su círculo de italianos, se interpretaba que ella había urdido todo este tipo de estrategia para salirse con la suya, y que básicamente era la matanza de protestantes. Entonces, muchas representaciones, estas son unas películas, esta película Intolerancia de Griffiths, estas otras de la masacre de San Bartolomé, un poco posterior, esta es una imagen del siglo XIX, fíjense, esto es otro cómic, donde ella aparece de una manera un poco, de nuevo, con esa imagen de viuda negra, esto es una pintura de Dubois, esta es una pintura del siglo XIX, esa es un poco la imagen que se transmite de ella. Bueno, acá hay otros testimonios, está el defenestramiento de Coligny, detalle, que si hoy uno va enfrente del Louvre está la iglesia reformada, y uno tiene el memorial de Coligny, donde él está rodeado de un marco, una ventana. No sé si fue. Quiero creer que fue a propósito, pero bueno. Entonces son un poco esas las representaciones que tenemos. Bueno, queda nada de tiempo, me faltaba la dimensión teleográfica, pero la hago muy breve, solamente para terminar. La vulgata, digamos, es que a nivel, ya estamos hablando de fotografía del siglo XIX, XX ya, es que la masacre surge como una Catalina de Medici, precisamente acompañando un poco esas ideas, celosa de Coligny, ¿no? Coligny lo interpretado como muy cercano a Carlos. Entonces ella trama, es un poco la visión que veíamos recién. Y el representante más bien de esta visión se llama Maes Joll, principio del siglo XX. Esta es una visión que se reproducía todavía en el siglo XX. Después surge esta visión interesante de Bourgeon, donde para él, en realidad, hay que prestar más bien atención a las internas y al servicio de espionaje español, y como el intento de desestabilizar el reino por parte de la diplomacia española conduce a una serie de males entendidos que desembocan en la masacre.
y la interpretación de Nicholson, que para él hay que ver que hay un acontecimiento que no podemos reconstruir, porque está en lo que llama una crónica de incertidumbre, donde evidentemente todas estas fuentes y este registro que tenemos, todos conducen a cosas diferentes, pero lo que hay ahí es como trata de aportar una dimensión filosófica en la cual esto habría que ver este crimen perpetrado como un intento de poner fin a las guerras, pero no desde un punto de vista de exterminio, sino como lo que llama un crimen de amor, en un sentido neoplatónico, ¿no? Como de una búsqueda de unidad. Digamos, es una interpretación que hoy encuentra partidarios y detractores, pero que ha sido probablemente la última gran interpretación que se ha hecho sobre el fenómeno. Bueno, y para terminar, por si tienen curiosidad, estas son todas las, hasta donde yo sé, representaciones que se han hecho de la masacre a nivel cine o serie de televisión, y solamente para mostrar que, bueno, es un acontecimiento que, y ¿qué pasa? La gran mayoría, me animaría a decir el 100% de todas estas representaciones están inspiradas en un texto que es La Reina Margot de Alejandro Dumas. Entonces todo lo que nosotros acabamos de decir en verdad es un poco secundario cuando uno se pone a ver las películas o series de televisión, porque básicamente la trama está, digamos, el hipertexto vendría a ser la novela de Alejandro Dumas, La Reina Margot. Con esta inspirada tal vez la película más famosa, que es esta, ¿no? La película del año 94. Donde la Reina Margot, el rol de Catalina es precisamente el de instigadora. Pero bueno, como ven, a pesar de que llegamos tratando de cerrar esa parábola, pero el episodio queda abierto porque no se lo puede reconstruir mucho más allá de todos estos testimonios. Lo que uno sí puede hacer es encontrar esos denominadores comunes, intentar reconstruirlo y ver qué elementos se repiten y ver qué perspectivas tienen más sentidos que otras. Personalmente creo que el trabajo a futuro, no a futuro porque ya existe, y es probablemente hoy el que alimenta mayor consenso, es que Catalina no tramó ninguna estratagema, porque no era conveniente y no tenía ningún sentido, y es completamente contradictorio con toda su obra diplomática y de la forma en que ella tejía política para garantizar la autonomía de la corona y la fortaleza, la fuerza del poder central. Así que probablemente muchas representaciones que estamos viendo acá sean poco fieles a lo que probablemente Catalina, que es la gran agente de todo esto, tuviera en mente. Pero bueno, no sé, bueno, justo de tiempo. Bueno, eso es un poco lo que tenía para mostrar. Hola Santiago, si me escuchan. Justo, ¿no? De 59, bueno, Sí, casi. perfecto en tiempo, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a preguntarle a los oyentes, a los participantes, si quieren hacer algún comentario sobre esta interesante presentación. ¿Alguna pregunta? Sí, Miguel. Dale. Bueno, Santi, nada, buenísimo. La verdad que hay un nivel de detalle ahí que bueno, que no conocía. En realidad se me ocurre preguntarte, sería como algo un poco más amplio, ¿no? Que a veces hay algunas masacres que no sé si ponen fin, pero por lo menos empiezan a cambiar un poco algunas dimensiones culturales. No sé, yo pienso, por ejemplo, en el Holocausto y la relación que tiene con el fin de la eugenesia, porque antes de eso la eugenesia era una rama de la ciencia que era, y de la práctica científica que tenía bastante consenso. O en el caso de Argentina, con el tema de las desapariciones y la guerrilla, bueno, la cuestión del mito de la nación católica, eso se termina un poco, y la idea del cambio a partir de la toma del poder por las armas, etcétera, digamos, la masacre hace que eso bueno, que haya un consenso en contra de eso.
Y me preguntaba si la masacre de San Bartolomé en particular tiene alguna relación con el lugar que tiene el cristianismo, la relación de cristianismo y política. Si vos ves en algún autor alguna idea respecto de eso, una idea respecto de, bueno, no debería haber una relación tan simbiótica entre cristianismo y política, que aplicada nos lleve a matar bebés, como acabas de decir, ¿no? Bueno, qué interesante. Me supera un O poco sea, es llegar una a pregunta tanto. muy amplia, no espero que tengas respuesta, pero si vos recordás algo en alguna fuente. Claro, hablar de cristianismo en política no me animaría porque eso sería ir demasiado lejos. Sí, lo que sucede después de como decía, esta primera respuesta, por ejemplo, del rey de hacerse cargo del episodio y glorificarlo, probablemente interpretando que esto va a ser otro episodio más, que va a ser tomado como otro acto de justicia real y que no va a tener muchas más consecuencias, ni siquiera digo en la memoria, sino que en la práctica política inmediata. Creo que pronto se va tomando noción en las años siguientes que esto fue tal vez un poco más allá, que hay algo que no entraba dentro de lo que de los ejemplos inmediatamente anteriores, o tal vez incluso la memoria histórica de todas las, porque no fue ni la primera ni la última masacre. Pero sí es cierto que hay como digamos, en la década, finales de la década del 70, 80 y más allá, en Francia en particular, y no me animo a salir un poco de ahí, pero tal vez coincide con muchas reproducciones piadosas sobre la penitencia. Y también es un poco es como el prolegómeno de la Edad de Oro del misticismo francés, que vendría a ser el fin del XVI y ya avanzado el XVII. Entonces, yo no me animo a hacer esa, porque no se puede probar, pero sí uno podría empezar a trazar cierta afinidad entre esa dimensión penitente inmediatamente posterior a este hecho en particular, y el desarrollo, tal vez, o la preparación de esa nueva era mística que uno va a encontrar en la Francia del siglo XVII. Pero también uno podría, qué sé yo, ¿por qué no ligarlo también con el desarrollo de la tradición escéptica? No lo sé. O sea, uno podría apuntar, y tal vez hay más familiaridades de lo que uno podría imaginar, pero sí, yo tendría a pensar eso, pero claramente probarlo es otra cosa, ¿no? No, muy complejo. O sea, obviamente que no, imagino yo que no es de todo el reino, ni mucho menos, porque pocos años después Richelieu también tiene su propio avance sobre regímenes protestantes y también Luis XIV tiene toda una simbología. O sea, no digo que es un movimiento general, pero sí, por eso preguntaba de algunos autores, que quizás algunos autores sí, pero bueno, vos, como bien está diciendo, quizás la tradición escéptica o esto del misticismo, eso está interesante, como para ver qué relación tiene. Eh, Sí, en principio yo me inclino a pensar eso. Yo apuntaría esa afinidad, me parece que iría por ahí, pero nuevo, es un proceso eh, que evidentemente se va construyendo de una manera eh, muy, muy lenta, donde las referencias son más bien dispersas. okay. Y además, obviamente, si uno pasa la cuarta, quinta, sexta y ve los episodios de violencia ritual y el nivel de crueldad, se siguen reproduciendo. Eh, pero yo me inclinaría en principio para trazar esa vinculación, de que este episodio tiene que haber tenido algún rol en el desarrollo de esa otra tradición. Yo pensaría eso en principio. Buenísimo.
muy interesante. Tenemos acá un comentario también de Gabriela de Montero y Martín Molina, es excelente, me encantaron las dos charlas que participé hoy en el chat, muy interesantes y muy claras. Alfonso me avisó recién que se tuvo que retirar, pero bueno, también le agradecemos y mando un fuerte saludo, te mando un fuerte saludo, Santiago. Y Guadalupe Mendoza dice, si no en el chat, si no fuera un estratagema de Catalina de Medici, ¿qué habría podido ser? Pregunta. Guadalupe, ¿qué tal? Gracias por tu pregunta. ¿Querés formularlo o ya estás muteada, me Estás parece? muteada, Sí, bueno, ahí está. ahí está. No, buenas tardes a todas y a todos. Siempre sentí una cierta fascinación por la noche de San Bartolomé, que no es la noche, es un proceso más largo. Y realmente, no sé, me sorprende, no es que me sorprende, bueno, sí, me llama la atención este tema de la estratagema de Catalina, ¿no? Entonces, si no, y ahí viene y es un poco una interpretación hasta caprichosa, no sé, cuántos siglos después nos vamos a plantear cuáles fueron las motivaciones eminentemente políticas que llevaron, digamos, a la decisión de ordenar esta represión. Sí, es una buena pregunta. El tema es que si uno quisiera sostener la tesis de la estratagema, es difícil conciliarla con la práctica política de Catalina. ¿Por qué ella va a intentar permanentemente buscar concordia, no alinear a su hijo a sus hijos, porque también en el caso de Francisco II, incluso después también con Enrique III, no alinearlos con el partido, digamos, ultramontano, es decir, Sí. no convertirlos en clientes de Urquiza, no dejarlos expuestos a su protección, sino que siempre intentar buscar un equilibrio. Entonces, llevar a cabo una operación, porque si uno hace una estratagema, uno tiene que estar bastante seguro de ese resultado, ¿no? de cómo llevarlo a la práctica. Y llevar una matanza de esa escala, creo que ningún político hábil llevaría una cosa así, porque está fuera del alcance, sale del control. Y si sale del control, eso va contra los intereses de una unidad política equilibrada, de una satisfacción de los resortes de poder, de la autonomía de la corte específicamente. Entonces, más allá de lo que pasó en ese momento, en esa noche en particular, pensar que ella puede haber autorizado, puede haber impulsado el asesinato de Coligny o de algún sector de nobles protestantes. Pero es muy difícil de entender por qué ella alimentaría una matanza de esa escala. ¿Y por qué? Porque atraer a todos esos nobles reformados a París también podría haber generado un efecto contrario. Podría haber generado una sedición y eso habría también atentado contra sus intereses. Entonces, es demasiado incierto, es un resultado que no se puede asegurar, y si no se lo puede asegurar, difícil pensar que una persona como Catalina, tan hábil, porque uno lee sus cartas, uno lee todos sus comportamientos y sus acciones, este es el tipo de descontrol que ella siempre quiso evitar. Entonces es hasta irónico si uno lo pone a pensar de cómo se le atribuyó semejante responsabilidad a la persona que probablemente menos hubiera querido esto, ¿no? O que más claro tenía la necesidad de evitarlo. Yo prefiero pensarlo así, ¿no? La negativa. Claro. Eso. Intentar probar por qué para ella era conveniente. Y como cuando uno no encuentra respuestas, ahí es cuando dice, bueno, no debe haber sido ella, pienso, no sé. Pero bueno, permanece abierto. Sí, no, está bien. Que... Sí, está bien. Muchas gracias, Guadalupe, por tu interesante pregunta. Ariel tiene dos preguntas. Tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a darle un poco de espacio
espacio a Ariel para que pregunte. Dale, Ariel. Hola Santiago, ¿Qué bueno, tal, perdón Ariel? por haber caído un poco tarde, pero entre la computadora y la escuela llegué un poco retrasado. No, mis dos preguntas era, en realidad, contestar la que por ahí no nos dé el tiempo, es si San Bartolomé, o el espíritu de San Bartolomé, tiene que ver más con un espíritu localista francés, esto es, la disputa por Francia, o si hay un trasfondo también como una especie de movimiento religioso paneuropeo, digo, que está enfrentando, eh, por así decirlo, a estas dos visiones del cristianismo, estas dos formas de cristianismo. Esa es la primera. Y la otra, que quizás está vinculada con esta, por eso contestarla como quieras, si hay comparación o si se utilizó alguna comparación con la matanza que hay de los cátaros en el siglo XII, viste que, o en el siglo XIII, bueno, principio del XIII, que también digo, cambió Francia, tanto con la matanza de los cátaros como, digo, a partir de San Bartolomé. Bueno, Eso es. te empiezo por la segunda porque, claro, llegaste justo, yo empecé precisamente hablando de la matanza, de dónde nace la palabra masacre, que es la masacre en dos poblaciones de neoccitanas, Merindol y Cabrières, que precisamente estaban muy vinculadas digamos, era la zona de influencia de la herejía albigense. Sí. En ese caso, estamos hablando de comunidades valdenses que estaban, digamos, en tránsito hacia una institucionalización reformada. Entonces, completamente está esa vinculación porque, bueno, como te digo, la palabra masacre nace una fuente que identifica eso con la palabra masacre. Entonces, definitivamente. Respecto de lo otro, si hay una suerte, si lo que impera es más bien un localismo o una visión trascendente, si entendí bien tu pregunta, no sé, personalmente creo que apuntar en cualquiera de esas perspectivas, yo no me confiaría con ninguna de las dos, porque obviamente no puede ser algo a nivel local. Ninguna disputa local se resuelve desmembrando a un sacerdote y tirándole una hostia a un perro, o todos los episodios de violencia extrema y cruel y ritual que vemos. Entonces, evidentemente tiene que haber una dimensión más allá de eso, porque ninguna disputa mundana, entre comillas, puede provocar ese nivel de odio, ¿no? Entonces ahí uno diría, bueno, entonces uno se inclina por lo trascendente, pero a la vez uno dice, bueno, está bien, pero ese nivel de trascendencia también hay que ponerlo en el territorio y hay que ponerlo en la vida cotidiana, ¿no? Porque para muchos católicos, los protestantes lo que representaban era una transformación de una costumbre, de una tradición. Y el problema con el protestante era la forma en que se estaba desarmando un sistema de creencias, un sistema de referencias directas. Entonces la iconoclastia tiene mucho que ver con ese ataque a la referencia, por ejemplo. O sea que buena parte del odio católico contra los vecinos, me refiero, porque ese ataque local estaba muy acompañado de eso, ¿no? Más allá de lo que decía ese embajador, el nuncio apostólico, que decía, bueno, y hoy a la noche van a cenar con mejores utensilios y probablemente se vuelven en un carro mejor que con el que se fueron, indicando que en verdad todo esto tuvo que ver razones muy mundanas y muy mezquinas. Es difícil ver, como digo, hay un odio que no se reproduce en otras, que no es común a todas las masacres. En algunas otras sí, pero no es común a todas, ese nivel de violencia y ataque ritual. Entonces creo que ahí de nuevo hay como un equilibrio en el cual uno puede moverse, ¿no? Sin no convertir esto es violencia católica contra protestante. Eso no ayuda mucho tampoco al análisis, porque había mucha fluidez también entre católicos y protestantes, y probablemente la gran mayoría de hasta donde sabemos podían un día ir a una iglesia, otro día a otra, había bastante permeabilidad. Sí. Ese odio probablemente se intensificaba en las ciudades, eso también es otra cosa a analizar, de que en las ciudades en particular había una cuestión particular que estaba latente y cuando estallaba tal vez desembocaba en eso, ¿no?
Sí, una cosita. Una también pregunta era también esto del odio, que para mí también es incomprensible porque ¿dónde queda la categoría de reformado? Que quizá también es interesante porque la iglesia tuvo como dos instituciones que representaban su trato con, por ejemplo, con el afuera, con los infieles, que era la cruzada, este espíritu de cruzada, donde había que exterminarlo porque creía en otro Dios y era un sistema completamente distinto de creencias y un poco, es un poco por lo menos lo que yo entiendo del espíritu, y hacia adentro el espíritu de Inquisición. Y en cambio, digo, esto del reformado queda como en el limbo, porque aparte, digo, en Francia eran vecinos. Por eso también me parece muy desconcertante el odio, digo, esto de llegar a destripar a un bebé, que para alguien hereje, que era considerado una persona o un grupo que estaba maldito porque estaba contraviniendo un montón de ya contradecía a la iglesia, contradecía la concepción sobre Cristo, sobre la divinidad. Digo, es entendible, vamos a ponerlo muy entre comillas, pero digo, estos protestantes eran vecinos y no estaban alejados del cristianismo como, no sé, como algo herético, no sé cómo lo pensás en este sentido, perdón. Bueno, se puede pensar en que esa cercanía también de repente hace, claro, vos decías la cruzada hacia afuera, ¿no? Y la cruzada hacia afuera, bueno, es el guerrero, que de repente se enfrenta a otros guerreros, pueden ser de otra fe, obviamente, y después, bueno, a veces, obviamente, los cruzados se encontraban en una población y obviamente tuvieron lugar masacres, pero en general no son luchas de vecinos. Lo que sucede en estos episodios es que una violencia que realmente tiene lugar entre vecinos, y eso tiene características muy particulares, que evidentemente, ahí yo no me conduciría a pensar trato de no pensar en ejemplos contemporáneos, pero cuando suceden situaciones de violencia extrema entre vecinos, suelen alcanzar esos niveles de crueldad. Entonces, si a eso uno le suma el odio religioso y el colocamiento absoluto de una tradición, de alguien que está viendo que en un caso que su tradición está siendo profanada y en el otro caso que se está adorando de una manera equivocada al verdadero Dios, bueno, son factores que están ahí, que cualquier cosa puede desencadenar eso. Eso puede no pasar, pero en este momento, en este caso pasó, y entonces tal vez todos estos elementos en juego se enciende esa dinámica y tal vez por eso permite que el acontecimiento lo estudiemos con tanta atención, porque presenta precisamente todas estas aristas que nos permite acercarnos al fenómeno de diferentes lugares. Así que sí, lo único que no aplica es digamos, la loquia inquisitorial, porque acá no hay nada judicial. No hay ejecución sumaria, ni siquiera, o sea, no hay proceso. Acá es más bien, pero bueno, sí, muy buena pregunta, porque también, sí, es un tema que me parece que acabas de presentar un poco todos los puntos a los cuales uno se puede acercar, ¿no? Lo local, lo trascendente, la construcción del odio religioso, totalmente. No sé si respondía. Sí, gracias, sí, la verdad que gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel, por tus preguntas. Tendríamos que ir cerrando porque estamos pasados de horario, pero bueno, la verdad que ameritaba esta discusión tener un lugarcito más. Así que nosotros continuamos con las actividades del área de historia a partir de mañana nuevamente a las 15 y a las 6 horas. Tenemos una actividad a cargo de Carlos Viroco y otra a cargo de Diego Santos a las 16. Se pueden inscribir por los mismos medios que se inscribieron a estas actividades. La verdad que es súper interesante, Santiago, con muchísimo detalle, como siempre, tus exposiciones y súper gráfica. Así que te agradezco mucho a los que están participando en estas actividades y bueno, esperamos verlos mañana o el transcurso del resto de la semana. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Belén, y a todos. Adiós.